Está comprobado científicamente que los beneficios de un sueño de buena calidad son múltiples, desde reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta ayudarnos a bajar de peso, con lo que en líneas generales dormir lo suficiente y bien es clave para lograr una longevidad y una vida saludable a largo plazo. Pero ¿sabías que la falta de sueño de buena calidad puede contribuir al aumento de tejido adiposo, de grasa en nuestro cuerpo? Hay diversos estudios que han comprobado que quienes duermen lo suficiente, entre 7 y 9 horas en promedio, tienen menos problemas para mantener un peso saludable. Y el ejercicio físico hecho de forma regular y una dieta equilibrada son parte de la clave para poder lograr este buen descanso. Y creas o no, las bebidas que elegís para consumir en los momentos previos a ir a la cama también pueden marcar una gran diferencia entre un mal descanso y un buen descanso. Por eso, por favor, presta atención a este tema y quédate en este video porque vamos a ver rápidamente 5 bebidas que van a ayudarte a conciliar un buen sueño. Y luego de eso, vamos a ver también cuáles son las bebidas que deberías evitar en los minutos o en las horas previas a irte a la cama. Empezamos con las bebidas que nos ayudan a dormir y en el número 1 encontramos a la leche, que tanto sea fría como caliente puede ser una de las bebidas perfectas para consumir en estos momentos si queremos descansar bien. Y esto se debe a que es rica en triptófanos, que es un aminoácido que se ha demostrado clínicamente que ayuda a conciliar el sueño más rápidamente e incluso se usa como tratamiento para casos leves de insomnio. Además, la leche de vaca nos aporta altos niveles de proteína, más concretamente de caseína. Beber leche u otros alimentos ricos en proteínas antes de irnos a dormir puede prevenir la pérdida de masa muscular durante la noche e incluso estimular la síntesis de proteínas mientras dormimos. Y estas son muy buenas noticias para quienes busquen una rápida y correcta recuperación luego de un día de entrenamiento duro. Vamos ahora a la bebida número 2, que es el té de jengibre con limón. Si bien los beneficios de consumir esta infusión antes de irnos a dormir no están directamente relacionadas con el buen descanso, beber té de jengibre con limón juntos va a ayudar a activar nuestro metabolismo, lo que en definitiva nos ayuda a bajar de peso corporal. Como todos sabemos, el limón es una fruta rica en vitamina C, que es una vitamina que se viene usando desde hace muchos siglos para ayudar al sistema inmunitario. Y cuando nuestro sistema inmune es fuerte, a nuestro cuerpo le es mucho más fácil, por ejemplo, luchar contra un resfriado. Y por eso esta bebida también es ideal para beber antes de irnos a la cama en épocas de gripes. Prepararla es sumamente fácil, solo basta con hervir un poco de agua y agregarle luego unas rodajas finas de jengibre y un poco de jugo de limón. Dejarlo reposar luego unos 15 minutos y beberlo. Y si te resulta un sabor un poco amargo o que no es tan agradable para tu paladar, podés endulzarlo con una cucharadita chica de miel. Vamos a la tercera de estas bebidas y vamos a hablar aquí del té de manzanillas, que es una antigua hierba medicinal que se utiliza especialmente para conciliar el sueño, aunque esta planta tiene muchos otros beneficios comprobados por la ciencia, como por ejemplo su capacidad de ayudarnos a calmar los dolores estomacales y a reducir las inflamaciones. En concreto, lo que hace que el té de manzanilla nos ayude a conciliar mejor y más rápido el sueño es una sustancia llamada apigemina, que se ha demostrado que disminuye los síntomas de la ansiedad y la depresión. Además, dicho sea de paso, beber té de manzanillas ayuda a reducir el dolor menstrual y a recuperarnos más rápidamente luego de un resfriado. Por lo tanto, sea porque sufrís de insomnio, porque querés reducir la hinchazón de estómago o acelerar tu metabolismo, en cualquiera de los casos es una buena idea añadir té de manzanillas a tus rutinas diarias antes de dormir. Vamos ahora a la bebida número 4 y aquí hablamos del kéfir, también llamado en algunos países yogur búlgaro, leche kefirada o yogur de pajaritos. Se hace con leche fermentada y con sus altos niveles de probióticos, que son microorganismos que se encuentran en la parte líquida de la bebida, tiene muchos beneficios para nuestros intestinos y además activa nuestro metabolismo. Y está demostrado científicamente que consumir probióticos va a ayudarnos a alcanzar un equilibrio saludable de las bacterias en nuestro aparato digestivo e incluso mejora nuestro sistema inmunitario. Por otro lado, al ser un producto lácteo, el kéfir también es rico en proteínas, con lo que un vaso de esta bebida antes de irnos a dormir nos ayuda a tener una sensación de saciedad, de sentir el estómago lleno.
y al mismo tiempo le da a nuestros músculos los nutrientes necesarios para la reparación luego de la actividad física del día. Como sabemos, más proteínas nos ayuda a construir masa muscular y esto colabora en una correcta recuperación post-entrenamiento y de esta forma contribuimos a tener un mejor rendimiento deportivo en el entrenamiento del próximo día. En el número 5 del conteo encontramos a la leche de soja o bebidas de soja, porque técnicamente no es leche, aunque todos la conocemos así. Sea como sea que la llames, es otra de las mejores bebidas para ayudarnos a conciliar el sueño y es una buena alternativa a la leche de vaca para muchas personas, especialmente para las veganas que no consumen productos de origen animal. Si querés ver un poco más acerca de las diferencias entre la leche de vaca y las leches vegetales o llamadas leches vegetales, te dejo también este video que preparamos hace un tiempo en este canal en donde vemos los pros y las contras de un montón de variedades de leches vegetales. Te dejo el enlace a ese video aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado para que vayas a verlo. Lo cierto es que al igual que la leche de vaca, la leche de soja también es rica en el aminoácido triptófano, que reduce la concentración en nuestra sangre de la llamada hormona del estrés, que es el cortisol. Y al mismo tiempo también es rica en melatonina, una hormona que juega un papel esencial en nuestro sueño. Una buena idea puede ser agregar un poco de proteína en polvo a la leche de soja, con lo que vamos a aumentar su efecto potencial de pérdida de peso en nuestro cuerpo. Y esto se debe a que consumir proteínas antes de acostarnos estimula nuestro metabolismo, lo que va a ayudarnos a quemar más calorías mientras dormimos. Y al mismo tiempo le da a nuestro cuerpo un impulso de los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento muscular y la recuperación luego de una jornada de entrenamiento dura. Por esto, combinar en un batido el potencial de la pérdida de peso de la proteína con los efectos reductores del cortisol de la soja puede ser una buena idea y al mismo tiempo nos ayuda a maximizar los beneficios de una noche de buen descanso. Pero atención ahora, porque como te dije, vamos a ver el lado B, cuáles son las bebidas que deberías evitar en las noches, en las últimas horas antes de irte a dormir. Y aquí incluimos a las bebidas con un alto contenido de azúcar, a las bebidas con cafeína, como por ejemplo el café o el té, y a las bebidas alcohólicas. El motivo es que las bebidas con cafeína activan en nuestro cuerpo procesos que impiden conciliar el sueño, mientras que las bebidas azucaradas muy posiblemente nos hagan despertar durante la noche, con lo que no podamos tener un sueño sostenido. Y respecto al alcohol, aunque puede funcionar en algunos casos como una especie de sedativo que nos ayude a relajarnos luego de un día complicado, irnos a dormir bajo sus efectos suele perturbar el sueño, especialmente en la segunda mitad de la noche. En resumen, el tiempo que pasamos durmiendo y la buena calidad de ese sueño puede ofrecernos más beneficios que simplemente levantarnos al otro día con mucha energía. E ingerir estas 5 bebidas que vimos antes de acostarnos pueden ayudarnos a maximizar y potenciar esos efectos de un buen sueño. Y uno de estos beneficios es ayudarnos a eliminar grasa corporal de forma saludable. Y aunque como sabemos para bajar de peso no hay nada mejor que hacer ejercicio físico de forma regular y llevar una dieta equilibrada y saludable, estas bebidas pueden ser un plus que va a ayudar a este combo. Por lo que puede ser una buena idea disfrutarlas por las noches para dormir mejor y así también favorecer la quema de grasa mientras descansamos. ¿Te gustó el video? Déjale tu me gusta. También si podés, deja debajo un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra dormir, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma también te sirvió, te interesó este tema. Y también me ayudás muchísimo si además de todo esto compartís este video con tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video de este canal. Para el que falta poco, abrazo de Finisher para todos.